Pagué alquiler, comida y cuentas para mi hija y yerno durante 8 años. Cuando el incendio destruyó mi casa, ellos se rieron. No hago caridad. Mi casa no es un refugio. Esas palabras salieron de la boca de Marta mientras yo estaba parada en su puerta, con una maleta vieja en la mano y ceniza todavía en mi ropa. Tadeo, su marido, soltó una carcajada desde el sofá. Ese sofá que yo pagué. En esa sala que yo mantuve. Con la electricidad que salió de mi cuenta durante casi una década. Sonreí en silencio. No dije nada. Simplemente asentí, di media vuelta y me fui. Pero antes de irme, saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. El banco contestó al segundo timbre. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas a nombre de Marta Lemos y Tadeo Ortiz. Todas. Desde hoy. La voz del otro lado me pidió confirmación. Se la di. Colgué. Guardé el teléfono. Y caminé hacia la calle sin mirar atrás. Al día siguiente, mi celular tenía 45 llamadas perdidas. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ahí. Porque esta historia no empieza con un incendio. Empieza mucho antes. Empieza con una niña de ojos grandes que dormía en mi pecho y me llamaba su heroína. Marta nació en una madrugada de abril. Llegó al mundo llorando fuerte, con los puños cerrados como si ya supiera que la vida no iba a ser fácil. Yo tenía 25 años y estaba sola. Su padre se había ido 6 meses antes, cuando supo que venía en camino. Me dejó con 2 trabajos, un departamento del tamaño de una caja de zapatos y una promesa rota. Pero cuando la tuve en mis brazos por primera vez, nada de eso importó. Ella era mía. Y yo iba a ser suficiente para las dos. La crié con las uñas. Literal. Trabajé limpiando casas de lunes a sábado. Los domingos lavaba ropa ajena para ganar algo extra. Marta crecía en las casas donde yo trabajaba, jugando en las cocinas mientras yo trapeaba pisos. Las señoras para las que trabajaba a veces le daban galletas. Otras veces me miraban con lástima. Pero yo mantenía la cabeza en alto. Porque estaba construyendo algo. Estaba dándole una vida. Recuerdo el olor de su cabello después del baño. Ese aroma a jabón barato que me quedaba en las manos cuando la peinaba antes de dormir. Recuerdo cómo me abrazaba con toda su fuerza cuando llegaba cansada del trabajo, como si con ese abrazo pudiera quitarme todo el peso del día. Recuerdo que una vez, cuando tenía 6 años, me dibujó en un papel con un vestido lleno de flores y escribió debajo con letras torcidas: Mi mamá es la más linda del mundo. Guardé ese dibujo durante años. Lo llevé conmigo a cada mudanza. Lo puse en la pared de cada lugar donde vivimos. Era mi recordatorio de que todo el esfuerzo valía la pena. Marta creció. Se hizo adolescente. Empezó a mirarme diferente. Ya no corría hacia mí cuando llegaba a casa. Ya no me abrazaba. Empezó a avergonzarse de mi trabajo, de mi ropa, de mis manos gastadas. Pero yo entendía. O al menos eso me decía a mí misma. Es normal. Es parte de crecer. Ya se le va a pasar. Pero no se le pasó. A los 22 años conoció a Tadeo. Un hombre alto, de sonrisa fácil y palabras suaves. Me cayó bien al principio. Parecía educado. Parecía que la trataba bien. Me presentó como su futuro suegra con una reverencia exagerada que me hizo reír. Marta parecía feliz. Y eso era lo único que me importaba. Se casaron un año después. Fue una boda pequeña en el juzgado. Yo pagué el almuerzo para 10 personas en un restaurante modesto. Marta llevaba un vestido blanco que compramos juntas en una tienda de segunda mano. Se veía hermosa. Y cuando me abrazó después de la ceremonia, sentí que todo había valido la pena. Ese fue el último abrazo real que recibí de ella. 2 meses después de la boda, Marta vino a mi casa. Venía con Tadeo. Los dos tenían caras largas. Se sentaron en mi pequeña sala y me dijeron que estaban en problemas. Tadeo había perdido su trabajo. Marta apenas ganaba lo suficiente en la tienda donde trabajaba. No podían pagar el alquiler. Iban a ser desalojados. Mamá, necesitamos ayuda. Solo por unos meses. Hasta que Tadeo consiga algo mejor. Miré a mi hija. Vi en sus ojos la misma súplica que ponía cuando era niña y quería algo que no podíamos pagar. Y como siempre, no pude decirle que no.
Les di $400 ese día. Era casi todo lo que tenía ahorrado. Ellos prometieron devolverlo en 3 meses. Pasaron 3 meses. Luego 6. Luego 1 año. El dinero nunca regresó. Pero las peticiones sí. Mamá, necesitamos que pagues la luz este mes. Mamá, el supermercado está muy caro. Mamá, el auto de Tadeo necesita reparación. Y yo pagaba. Siempre pagaba. Porque era mi hija. Porque yo había trabajado toda mi vida para que ella tuviera más de lo que yo tuve. Porque las madres hacen eso. Se sacrifican. Se parten en pedazos si es necesario. Pero los pedazos nunca fueron suficientes. Al cabo de 2 años, ya no eran peticiones. Eran exigencias disfrazadas de necesidades urgentes. Marta dejó de decir por favor. Tadeo dejó de fingir vergüenza. Simplemente me mandaban mensajes con montos y fechas. Y yo transfería el dinero sin chistar. $800 al mes para el alquiler. 300 para comida. 100 para internet. 200 para gastos varios que nunca me explicaban. A veces más. Cuando había emergencias. Que siempre había. Yo seguía trabajando. A los 65 años todavía limpiaba casas. Mi espalda dolía. Mis rodillas crujían cada vez que me agachaba. Pero no podía parar. Porque mi hija me necesitaba. O eso creía. La verdad es que nunca me necesitó. Solo necesitó mi dinero. Los años pasaron como agua entre los dedos. Cumplí 70. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Tuve que dejar algunos trabajos. Mi pensión se convirtió en mi único ingreso. $900 al mes. De esos, 1,100 se iban directo a la cuenta de Marta y Tadeo. Sí, leíste bien. Pagaba más de lo que ganaba. Usaba mis ahorros. Los pocos que me quedaban. Los que había juntado durante décadas con la ilusión de algún día descansar. Pero las madres no descansan. Las madres dan hasta que no queda nada. Y entonces llegó el incendio. Fue un martes por la noche. Yo estaba durmiendo cuando el olor a humo me despertó. Al principio pensé que era un sueño. Esas pesadillas donde algo malo está por pasar, pero no puedes moverte. Pero el humo era real. Y el calor también. Me levanté de la cama con el corazón golpeándome el pecho. La casa estaba llena de humo gris. No podía ver bien. Tosía. Me ardían los ojos. Caminé a tientas hacia la puerta de mi habitación y cuando la abrí vi las llamas. Estaban en la cocina. Grandes. Naranjas. Vivas. Consumiendo todo a su paso. No pensé. Solo actué. Agarré mi celular, mis documentos que guardaba en una caja de metal debajo de la cama, y salí corriendo. Descalza. En camisón. Hacia la calle. Los vecinos ya estaban afuera. Alguien había llamado a los bomberos. Alguien más me puso una manta sobre los hombros. Yo solo podía mirar cómo mi casa se quemaba. Esa casa donde había vivido 30 años. Donde había criado a Marta. Donde guardaba cada recuerdo de mi vida. Los bomberos llegaron 20 minutos después. Pero ya era tarde. Cuando lograron apagar el fuego, no quedaba nada. Solo paredes negras. Ceniza. Escombros. El techo se había caído. Los muebles eran carbón. Mi ropa. Mis fotos. El dibujo que Marta me había hecho de niña. Todo. Me senté en la acera y lloré. Lloré como no lloraba desde hacía años. Porque no era solo una casa. Era mi vida entera convertida en humo. Un vecino me llevó a su casa esa noche. Me prestó ropa. Me dio té caliente. Me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Pero yo sabía que no podía abusar. Ya bastante había hecho. A la mañana siguiente llamé a Marta. Me temblaba la voz cuando le conté lo que había pasado. Esperaba que dijera algo como, «Mamá, ven para acá de inmediato». O, «No te preocupes, vamos por ti». O simplemente, «Estás bien, eso es lo único que importa». Pero lo que dijo fue, «¿Y el seguro?». No tenía seguro. Marta. No podía pagarlo. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego un suspiro. Luego su voz, fría como el hielo. «Bueno, mamá,
Qué mal. Pero nosotros no podemos ayudarte. Apenas nos alcanza para nosotros. Apenas les alcanzaba. A ellos. Que vivían en un departamento de 2 habitaciones que yo pagaba. Que comían con el dinero que yo enviaba. Que tenían internet, luz, agua y cable gracias a mis transferencias mensuales. Marta, por favor. Solo necesito un lugar donde quedarme unos días. Hasta que resuelva qué hacer. Escuché voces del otro lado. Marta hablando con Tadeo. No entendía bien qué decían, pero el tono era claro. Estaban discutiendo. Y no estaban de acuerdo en ayudarme. Luego Marta volvió al teléfono. Mamá, ven si quieres. Pero solo unos días. Y vas a tener que dormir en el sofá porque no tenemos espacio. Acepté. No tenía otra opción. Junté las pocas cosas que me había prestado el vecino, le agradecí 1000 veces, y tomé un autobús hacia el departamento de mi hija. El departamento que yo mantenía a flote. Cuando llegué, toqué la puerta con el corazón encogido. Tadeo abrió. Me miró de arriba abajo. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Marta estaba en la cocina. Ni siquiera volteó cuando entré. Deja tus cosas ahí. Y no hagas desorden. Me quedé parada en medio de la sala. Con mi bolsa pequeña en la mano. Con mi cuerpo cansado. Con mi vida hecha pedazos. Y lo único que recibí fue indiferencia. Esa noche dormí en el sofá. Pero no dormí realmente. Solo cerré los ojos y escuché los sonidos de esa casa. Marta y Tadeo hablando en su habitación. La televisión encendida hasta tarde. El refrigerador que yo había ayudado a comprar. Todo me recordaba cuánto había dado. Y cuán poco me devolvían. A la mañana siguiente me levanté temprano. Hice café. Limpié un poco. Quería ser útil. Quería que vieran que no era una carga. Pero cuando Marta salió de su habitación y me vio en la cocina, frunció el ceño. Mamá, no toques mis cosas. Solo estaba haciendo café. Bueno, pues yo no pedí que lo hicieras. Me mordí la lengua. Me serví una taza y me senté en el sofá. Tadeo salió después. Ni siquiera me miró. Agarró una taza de café, se sirvió, y se fue a la habitación otra vez. Así pasaron 3 días. 3 días donde fui invisible en la casa que yo pagaba. 3 días donde cada movimiento que hacía parecía molestarlos. 3 días donde me tragué mi dolor para no incomodarlos. Al 4.º día junté valor. Estaba sentada en la sala cuando Marta llegó del trabajo. Me acerqué a ella con cuidado. Marta, hija, necesito hablar contigo. Ella dejó su bolso en la mesa y me miró con fastidio. ¿Qué pasa ahora? Necesito quedarme aquí un poco más de tiempo. Solo hasta que consiga algo. Un cuarto. Un lugar pequeño. No tengo a dónde ir. Marta suspiró. Ese suspiro que ya conocía. Ese suspiro que decía, eres un problema. Mamá, ya te dije. No podemos. Tadeo y yo necesitamos nuestro espacio. Pero hija, yo no tengo nada. Perdí todo en el incendio. Solo necesito un poco de ayuda. Ella me miró fijamente. Y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había compasión. No había amor. Solo molestia. Mamá, tú siempre has sido así. Siempre esperando que los demás resuelvan tus problemas. Mis problemas. Ella dijo mis problemas. Como si yo hubiera elegido que mi casa se quemara. Como si yo no hubiera pasado los últimos 8 años resolviendo los suyos. Pero no dije nada. Otra vez. Solo asentí y volví al sofá. Esa noche Marta y Tadeo salieron a cenar. No me invitaron. Me dejaron ahí sola con un paquete de galletas y agua. Cuando regresaron, venían riendo. Olían a restaurante caro. A esos lugares donde yo nunca podía ir porque mi dinero se iba en mantenerlos a ellos. Me quedé en ese sofá una semana más. 7 días de silencio pesado. 7 días de miradas frías. 7 días de sentirme como un estorbo en la vida de mi propia hija. Y entonces llegó ese momento. Ese momento que lo cambió todo. Era viernes por la noche. Marta estaba hablando por teléfono con una amiga. Yo estaba en el sofá,
fingiendo leer un libro viejo que había encontrado en una repisa. Pero la escuchaba. No podía no escucharla. Sí, todavía está aquí. No, no sé cuándo se va a ir. Es agotador, te juro. Tadeo ya está harto. Su amiga debió preguntar algo porque Marta se rió. Una risa seca. No, no podemos echarla así nomás. Pero tampoco podemos mantenerla para siempre. Ya bastante hace con mandarnos la pensión cada mes. Mi corazón se detuvo. ¿La pensión? Sí, obvio. $900. Ella paga casi todo nuestro alquiler. Por eso aguantamos todavía. Pero en serio, si no fuera por eso, ya le habría dicho que se buscara otro lugar. Sentí que el aire me faltaba. Seguí escuchando. No podía moverme. Ya sé que suena feo, pero es la verdad. Y Tadeo dice lo mismo. Si ella no tuviera esa pensión, ni siquiera valdría la pena tenerla cerca. Ahí estaba. La verdad. Desnuda. Cruda. Sin adornos. Yo no era su madre. Era una fuente de ingresos. Un cheque mensual con piernas. Me quedé inmóvil en ese sofá. El libro temblaba en mis manos, pero no podía soltarlo. Si lo soltaba, si hacía cualquier ruido, Marta sabría que la había escuchado. Y una parte de mí, la parte cobarde que todavía quedaba, no quería ese enfrentamiento. Marta siguió hablando con su amiga. Siguió riendo. Siguió describiendo lo molesto que era tenerme ahí. Como si yo fuera una plaga. Como si mi presencia ensuciara su casa. La casa que yo pagaba. Cuando colgó, pasó por la sala sin mirarme. Entró a su habitación y cerró la puerta. Escuché su voz mezclada con la de Tadeo. Escuché risas. Escuché el sonido de la televisión encendiéndose. Y yo seguía ahí, sentada, con el libro en las manos, con las palabras de mi hija rebotando en mi cabeza como balas. Si no tuviera esa pensión, ni siquiera valdría la pena tenerla cerca. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, contando las grietas, tratando de entender en qué momento me había vuelto tan invisible. En qué momento había dejado de ser una persona para convertirme en un número en una cuenta bancaria. Recordé todos los años que había trabajado hasta que me dolían los huesos. Todas las veces que comía arroz simple para que Marta tuviera carne en su plato. Todas las noches que me quedé despierta cosiendo su ropa porque no podíamos comprar nueva. Todas las veces que dije no a mis propias necesidades para decirle sí a las suyas. Y ahora esto. A la mañana siguiente me levanté antes que ellos. Hice café otra vez. Esta vez no lo hice por ser amable. Lo hice porque necesitaba mantener las manos ocupadas. Necesitaba hacer algo normal mientras mi mundo se caía a pedazos por dentro. Marta salió de su habitación bostezando. Agarró una taza sin decir buenos días. Se sentó en la mesa y sacó su teléfono. Ni siquiera me miró. Tadeo apareció después. Hizo lo mismo. Café. Mesa. Teléfono. Silencio. Yo los observaba desde la cocina. Y me pregunté cómo había criado a una persona capaz de tanta frialdad. Me pregunté en qué momento dejé de enseñarle sobre gratitud. O si lo hice y ella simplemente decidió no escuchar. Pasaron los días. Cada uno más pesado que el anterior. Cada interacción con ellos era como caminar sobre vidrio. Tenía miedo de hablar. Tenía miedo de pedir. Tenía miedo de existir en ese espacio que supuestamente también era mío. Una tarde Marta llegó con bolsas del supermercado. Bolsas llenas de comida cara. Quesos importados. Vinos. Carnes premium. Las puso en el refrigerador mientras yo estaba sentada en la sala. No me ofreció nada. No dijo, mamá, compré algo para ti también. Solo guardó todo y se fue a su habitación. Esa noche comí pan con mantequilla. Ellos cenaron lomo con papas y ensalada. Lo sé porque el olor llenó todo el departamento. Me quedé en el sofá fingiendo que no tenía hambre. Fingiendo que no me importaba. Pero sí me importaba. No la comida, sino lo que representaba. El desprecio. La indiferencia. El mensaje claro de que yo no merecía ni siquiera las obras de lo que mi dinero compraba. Al día siguiente, Tadeo me habló por primera vez en una semana. Estaba en la sala viendo televisión cuando él llegó del trabajo. Ivana,
Necesito que me hagas un favor. Lo miré sorprendida. Era la primera vez que me dirigía la palabra sin que yo preguntara algo primero. ¿Qué necesitas? La transferencia de este mes todavía no llega. Ya es día 15 y el alquiler vence mañana. Ah, claro. No era un favor. Era un recordatorio. Un reclamo disfrazado de conversación casual. Ya hice la transferencia. Tadeo. Debe estar por procesarse. Él asintió sin decir gracias. Se fue a su habitación. Eso fue todo. Esa fue nuestra interacción. Un recordatorio de que yo solo servía para una cosa. Los días se convirtieron en semanas. 2 semanas viviendo en ese sofá. 2 semanas sintiendo como mi dignidad se desvanecía un poco más cada día. 2 semanas donde empecé a entender algo que me daba terror admitir. Mi hija no me amaba. Tal vez nunca me había amado. O tal vez sí lo hizo alguna vez, cuando era pequeña, pero ese amor murió en algún punto del camino. Y lo que quedaba ahora era solo conveniencia. Interés. Una relación transaccional donde yo ponía todo y ella solo recibía. Una noche, mientras ellos dormían, me levanté del sofá y caminé por el departamento. Lo recorrí despacio. Toqué las paredes que yo había ayudado a pintar cuando se mudaron. Miré los muebles que yo había pagado. El televisor. El microondas. Las cortinas. Cada objeto en esa casa tenía mi sudor. Mi esfuerzo. Mi sacrificio. Y sin embargo, yo era la intrusa. Llegué a la habitación de ellos. La puerta estaba entreabierta. Podía ver sus siluetas durmiendo. Marta de espaldas a Tadeo. Él roncando suavemente. Se veían tranquilos. Cómodos. Sin una preocupación en el mundo. ¿Por qué tendrían preocupaciones? Mamá paga todo. Volví al sofá. Me senté en la oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente. No era tristeza. No era dolor. Era rabia. Una rabia fría. Silenciosa. Creciendo como fuego lento en mi pecho. Merezco más que esto. La frase apareció en mi mente con tanta claridad que casi la dije en voz alta. Merezco más que ser tratada como un cheque. Merezco más que dormir en un sofá en la casa que yo mantengo. Merezco más que migajas de respeto. Y entonces, algo hizo clic. No tenía que quedarme. No tenía que seguir sometiéndome a esto. Sí, había perdido mi casa. Sí, estaba en una situación difícil. Pero eso no significaba que tenía que aceptar humillaciones. No significaba que tenía que mendigar amor de quien claramente no lo tenía para darme. Me levanté. Fui a la cocina. Abrí mi celular. Busqué en mis contactos hasta encontrar un nombre que no había marcado en años. Irene Gallás. Mi amiga de la infancia. La mujer con la que crecí en el mismo barrio pobre. La que se mudó a otra ciudad hace 15 años, pero que siempre me mandaba mensajes en Navidad. Miré la hora. 3 de la mañana. Demasiado tarde para llamar. Pero le escribí un mensaje. Irene, soy Ivana. Perdona que escriba a esta hora. ¿Podemos hablar mañana? Necesito un consejo. Dejé el teléfono en la mesa. No esperaba respuesta inmediata. Volví al sofá. Cerré los ojos. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a esperanza. A la mañana siguiente mi teléfono tenía 3 mensajes de Irene. Ivana, claro que sí. Llámame cuando puedas. Aquí estoy. La llamé. Le conté todo. El incendio. La indiferencia de Marta. Las palabras que escuché. Cómo me sentía. Lloré mientras hablaba. Y ella escuchó. No me interrumpió. No me juzgó. Solo escuchó. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego su voz, firme y clara. Ivana, sal de ahí. Hoy mismo. Ven a mi casa. Tengo espacio. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Sin condiciones. Sin presiones. Eres mi amiga. Y las amigas no se abandonan. Pero Irene, no quiero ser una carga. No eres una carga. Eres una mujer que necesita ayuda. Y yo te la voy a dar. Empaca lo poco que tengas y ven. Colgué con lágrimas en los ojos.
Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. Marta y Tadeo se habían ido a trabajar. Tenía la casa para mí. Fui al sofá. Recogí mis cosas. No tenía mucho. Una muda de ropa. Mis documentos. Mi celular. Eso era todo. Pero antes de irme, hice algo más. Me senté en la mesa. Saqué una hoja de papel que encontré en un cajón. Y escribí una nota. Marta, me voy. No porque me estén echando, sino porque entendí que no tengo que quedarme donde no soy querida. Gracias por dejarme claro lo que realmente valgo para ti. Firmé. Dejé la nota en la mesa. Y salí de ese departamento con la cabeza en alto. El viaje en autobús hacia la casa de Irene duró 3 horas. 3 horas mirando por la ventana. 3 horas pensando en todo lo que había dejado atrás. No solo el departamento de Marta, sino años. Décadas de entrega. De sacrificio. De darme completa esperando que algún día mi hija viera todo lo que hice por ella. Pero ella lo vio. Y no le importó. Irene vivía en un pueblo pequeño a las afueras de la ciudad. Una zona tranquila con calles de tierra y casas sencillas. Cuando llegué, ella estaba esperándome en la puerta. Me vio bajar del autobús con mi bolsa pequeña y corrió hacia mí. No dijo nada. Solo me abrazó. Y en ese abrazo se rompió algo dentro de mí que había estado conteniendo durante semanas. Lloré en su hombro. Lloré como una niña. Lloré todo lo que no pude llorar en casa de Marta porque ahí no tenía permiso ni siquiera para eso. Irene me sostuvo hasta que no me quedaron más lágrimas. Luego me tomó de la mano y me llevó adentro. Su casa era pequeña pero cálida. Olía a café recién hecho y a pan casero. Había plantas en las ventanas. Fotos en las paredes. Vida. Había vida en cada rincón. Siéntate. Voy a traerte algo de comer. No tengo hambre. Irene. No me importa. Vas a comer de todas formas. Me preparó un plato con huevos revueltos, frijoles y tortillas calientes. Me puso el plato enfrente y se sentó a mi lado. No dijo come. No dijo nada. Solo me acompañó mientras yo, lentamente, empezaba a comer. Y era extraño. Porque ese plato simple, esa comida sencilla, sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado en semanas. Porque venía con algo que hacía mucho no recibía. Cariño. Cuando terminé, Irene recogió los platos y me mostró la habitación donde iba a quedarme. Era un cuarto pequeño con una cama individual, una mesita de noche y una ventana que daba al jardín. No es mucho, pero es tuyo. El tiempo que necesites. Gracias. Irene. No sabes cuánto significa esto. Ella me tocó el hombro con ternura. Sé exactamente cuánto significa. Porque yo también he estado sola. Y sé lo que es que alguien te tienda la mano cuando más lo necesitas. Esa noche dormí en una cama de verdad. Con sábanas limpias. Con una almohada suave. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí de corrido. Sin interrupciones. Sin miedo. Sin ese peso constante en el pecho. A la mañana siguiente me desperté con el olor a café. Salí de la habitación y encontré a Irene en la cocina preparando el desayuno. Me sonrió cuando me vio. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Como no dormía hace años. Me alegra. Siéntate. Ya casi está listo. Desayunamos juntas. Hablamos de cosas simples. Del clima. De sus vecinos. De su gato que se llamaba Pancho y que se la pasaba durmiendo en el sillón. No hablamos de Marta. No hablamos del incendio. No hablamos de nada pesado. Y eso fue un alivio. Después del desayuno, Irene tuvo que irse a trabajar. Ella limpiaba en una escuela del pueblo. Me dijo que volvería al mediodía y que me sintiera como en casa. Que podía usar lo que quisiera. Que no tenía que pedir permiso para nada. Me quedé sola en esa casa tranquila. Caminé por las habitaciones. Me senté en el jardín. Miré las flores que Irene cuidaba con tanto amor. Y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar. Pero la paz no duró mucho. A las 11 de la mañana, mi celular empezó a sonar. Era Marta. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. La rechacé otra vez. Y otra. Y otra.
Luego empezaron los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, contesta el teléfono. Mamá, esto es ridículo. No puedes irte así nomás. Leí los mensajes sin responder. No tenía nada que decirle. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir en esa nota que dejé en su mesa. Pero Marta no se rindió. Las llamadas siguieron, una tras otra, hasta que finalmente apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué iba a hacer con mi vida a partir de ahora. Cuando Irene regresó al mediodía, le conté sobre las llamadas. Ella frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Parte de mí quiere contestarle. Es mi hija. Pero otra parte sabe que si contesto, va a manipularme. Va a hacerme sentir culpable. Y voy a terminar volviendo. Entonces no contestes. No hasta que sepas exactamente qué quieres decir. Tenía razón. No estaba lista para hablar con Marta. No estaba lista para enfrentarla. Todavía estaba procesando todo. Todavía estaba sanando. Pasaron 3 días. 3 días de paz en casa de Irene. 3 días donde empecé a sentirme como persona otra vez. No como una carga. No como un cheque. Sino como Ivana. Una mujer de 70 años que había trabajado toda su vida. Que había amado con todo. Que merecía respeto. Durante esos días, Irene y yo hablamos mucho. Le conté sobre los 8 años pagándole todo a Marta. Le conté sobre las humillaciones. Sobre cómo me sentí invisible en mi propia vida. Y ella me escuchó sin juzgar. Sin decir te lo dije. Sin hacerme sentir tonta. Solo escuchó. Una noche, mientras tomábamos té en su jardín, Irene me dijo algo que me quedó grabado. Ivana, ¿sabes cuál es el problema de dar tanto? Que la gente se acostumbra. Y cuando te acostumbras a recibir, dejas de agradecer. Dejas de valorar. Y empiezas a exigir como si fuera tu derecho. Eso fue exactamente lo que pasó con Marta. Sí. Y ahora tienes que decidir si vas a seguir permitiéndolo o si vas a poner un límite. Un límite. La palabra sonaba tan simple. Pero implicaba algo enorme. Implicaba decir no. Implicaba enfrentar a mi hija. Implicaba aceptar que tal vez nuestra relación nunca sería lo que yo soñé. Al 4.º día encendí mi teléfono. Tenía 63 llamadas perdidas. Todas de Marta. Y mensajes. Muchos mensajes. Los primeros eran exigentes. Los del medio eran enojados. Y los últimos eran desesperados. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Mamá, no seas infantil. Mamá, el alquiler vence mañana y no tenemos el dinero. Ahí estaba. La verdad detrás de todas esas llamadas. No me extrañaban. No estaban preocupados por mí. Solo necesitaban mi dinero. Leí cada mensaje con calma. Y algo dentro de mí se endureció. Como metal enfriándose. Como cemento secándose. Irene entró a la habitación y me vio con el teléfono en la mano. ¿Estás bien? Sí. Creo que finalmente estoy viendo las cosas con claridad. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer algo que debí hacer hace años. Saqué un papel. Y empecé a escribir. Escribí todos los gastos que había pagado por Marta y Tadeo en los últimos 8 años. Alquiler. Comida. Servicios. Reparaciones. Emergencias. Todo. Cuando terminé, sumé los números. Y el total me dejó sin aire. $76.800. Eso era lo que había gastado en ellos. $76.800 que pude haber usado para mi retiro. Para vivir dignamente. Para tener un colchón de seguridad en caso de emergencias. Como un incendio. Pero no. Lo gasté en 2 personas que me veían como un cajero automático. Irene miró el papel por encima de mi hombro y soltó un silbido bajo. Dios mío. Ivana. Lo sé. ¿Y ahora? Ahora voy a hacer algo al respecto. A la mañana siguiente llamé al banco. Pedí hablar con un asesor. Le expliqué mi situación. Le dije que necesitaba cancelar todas las transferencias automáticas que tenía configuradas hacia la cuenta de Marta Lemos y Tadeo Ortiz. ¿Está segura, señora Lemos?
Una vez canceladas, tendría que configurarlas de nuevo manualmente si cambia de opinión. Estoy completamente segura. Cancélelas todas. Hoy. Muy bien. Queda registrado. Las transferencias quedan canceladas a partir de este momento. Colgué el teléfono. Y me quedé sentada en silencio. No sentí culpa. No sentí duda. Solo sentí alivio. Irene me puso una mano en el hombro. ¿Cómo te sientes? Libre. Pasaron 2 días después de cancelar las transferencias. 2 días de una calma extraña. Como el silencio antes de la tormenta. Yo sabía lo que venía. Sabía que en cualquier momento Marta se daría cuenta. Y sabía que cuando eso pasara, todo explotaría. Pero esta vez yo estaba preparada. Irene me acompañaba en todo. Por las mañanas desayunábamos juntas. Por las tardes caminábamos por el pueblo. Por las noches nos sentábamos en su jardín a tomar té y hablar de la vida. Ella no me presionaba. No me preguntaba qué iba a hacer después. Solo estaba ahí. Presente. Firme. Y eso significaba más de lo que las palabras podían expresar. El tercer día llegó la tormenta. Eran las 8 de la mañana. Yo estaba ayudando a Irene a regar las plantas cuando mi celular empezó a sonar. Miré la pantalla. Marta. Rechacé la llamada. Volvió a sonar inmediatamente. La volví a rechazar. Luego empezaron los mensajes. Uno tras otro. El teléfono no paraba de vibrar. Mamá, ¿qué hiciste? Mamá, la transferencia no llegó. Mamá, llamé al banco y me dijeron que cancelaste todo. Mamá, contesta el maldito teléfono. Leí cada mensaje con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. No sentí el impulso de responder. No sentí pánico. No sentí culpa. Solo sentí que estaba haciendo lo correcto. Irene se acercó y miró mi teléfono. ¿Es ella? Sí. ¿Vas a contestar? Todavía no. Las llamadas continuaron durante toda la mañana. Una tras otra. Insistentes. Desesperadas. Pero yo no cedí. Mantuve el teléfono en silencio y seguí con mi día. Ayudé a Irene con las tareas de la casa. Preparé el almuerzo. Regué más plantas. Y por cada llamada que rechazaba, me sentía un poco más fuerte. Al mediodía, Tadeo también empezó a llamar. Eso me sorprendió. En 8 años, Tadeo nunca había marcado mi número. Nunca me había llamado para preguntar cómo estaba. Nunca me había buscado para nada que no fuera relacionado con dinero. Y ahora su nombre aparecía en mi pantalla una y otra vez. Rechacé sus llamadas también. Por la tarde, los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran exigentes. Ahora eran amenazantes. Mamá, esto es una locura. No puedes dejarnos así. Mamá, ¿nos vas a dejar en la calle? ¿Eso es lo que quieres? Mamá, si no nos ayudas, vamos a perder el departamento. Leí esas palabras y algo dentro de mí se rompió. Pero no de tristeza. De rabia. Vamos a perder el departamento. Como si fuera su departamento. Como si ellos lo hubieran pagado. Como si yo no hubiera sido quien sostuvo ese techo sobre sus cabezas durante 8 años completos. Y ahora que yo no tenía techo, ellos se habían reído. Esa noche, mientras cenaba con Irene, finalmente hablé. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Irene? No es que me hayan usado. No es que me hayan despreciado. Es que cuando yo lo perdí todo, cuando mi casa se quemó y no me quedó nada, ellos no movieron ni un dedo. Se rieron de mí. Me trataron como basura. Y ahora que están en aprietos, esperan que yo los salve otra vez. Irene dejó su tenedor y me miró directo a los ojos. ¿Y vas a salvarlos? No. Me alegra escucharlo. Porque tú también mereces ser salvada. Y nadie va a hacerlo si tú no te pones primero. Tenía razón. Durante toda mi vida había puesto a los demás primero. Especialmente a Marta. Siempre ella. Siempre sus necesidades. Siempre su bienestar. Y yo quedaba al final. Siempre al final. Pero ya no más. Esa noche, antes de dormir, escribí algo en un pedazo de papel. Una frase que necesitaba ver. Una frase que necesitaba recordar. No necesito permiso para empezar de nuevo.
La pegué en la pared junto a mi cama. Y cada vez que la miraba, sentía que algo dentro de mí se fortalecía. Al cuarto día, las llamadas seguían llegando. Pero ahora había algo más. Marta había empezado a dejarme mensajes de voz. No los escuché todos. Solo los primeros. Y fue suficiente. Mamá, por favor. Estamos desesperados. El dueño del departamento nos dio 3 días para pagar o nos echa. No tenemos a nadie más. Solo a ti. Por favor, mamá. No nos hagas esto. No nos hagas esto. Como si yo fuera la villana. Como si yo fuera la que había creado este problema. Como si 8 años de su irresponsabilidad fueran culpa mía. Irene entró a la habitación y me encontró sentada en la cama con el teléfono en la mano. ¿Qué pasa? Marta dice que los van a desalojar. ¿Y eso te hace querer ayudarlos? No. Pero me hace sentir como una mala madre. Irene se sentó a mi lado. Ivana, escúchame bien. Una mala madre es la que abandona a sus hijos. La que no les da de comer. La que no les enseña valores. Tú hiciste todo lo contrario. Les diste todo. Demasiado. Y ellos se aprovecharon. Eso no te convierte en mala madre. Los convierte a ellos en malos hijos. Sus palabras me golpearon fuerte. Pero era la verdad. Y necesitaba escucharla. Me levanté de la cama y fui al espejo. Me quedé mirando mi reflejo. Las arrugas alrededor de mis ojos. Las canas en mi cabello. Las manos gastadas de tanto trabajar. Ese era el rostro de una mujer que había dado todo. Que había sacrificado todo. Y merecía mejor. Al 5.º día tomé una decisión. Necesitaba ayuda legal. Necesitaba saber cuáles eran mis derechos. Necesitaba entender si podía recuperar aunque fuera una parte de lo que había dado. Irene me recomendó a un abogado del pueblo. Se llamaba Jaime Duarte. Tenía un pequeño despacho en la calle principal. Irene dijo que era buena persona y que no cobraba caro. Pedí una cita para esa misma tarde. Cuando llegué al despacho, Jaime me recibió con una sonrisa amable. Era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una voz tranquila. Siéntese, señora Lemos. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté todo. Desde el principio. Los 8 años pagando por Marta y Tadeo. El incendio. La humillación. Las llamadas desesperadas ahora que había cortado el dinero. Él escuchó en silencio. Tomaba notas de vez en cuando. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Señora Lemos, lamento mucho lo que ha pasado. Y quiero ser honesto con usted. Legalmente, va a ser difícil recuperar ese dinero. Porque fueron transferencias voluntarias. No hay un contrato. No hay un acuerdo escrito donde ellos se comprometieran a devolvérselo. Mi corazón se hundió. Entonces no puedo hacer nada. No dije eso. Dije que va a ser difícil. Pero no imposible. Podemos intentar un caso por enriquecimiento injusto. Podemos demostrar que usted les dio dinero bajo la promesa implícita de que era temporal. Que ellos se aprovecharon de su buena voluntad. No es garantía de que ganemos, pero podemos intentarlo. ¿Y cuánto costaría eso? Normalmente cobraría $1000 por un caso así. Pero voy a hacerle un descuento. 500. Y si no ganamos, no me debe nada más. Miré mis manos. $500 era mucho dinero para mí. Pero también era mi dignidad. Era mi derecho a pelear. Está bien. Hagámoslo. Jaime sonrió. Muy bien. Voy a necesitar que me traiga todos los comprobantes de transferencias que tenga. Estados de cuenta. Mensajes de texto donde ellos le pidieran dinero. Cualquier evidencia que demuestre el patrón de abuso. Los tengo. Guardo todo. Perfecto. Entonces empecemos. Salí de ese despacho con algo que no había sentido en semanas. Esperanza. No esperanza de recuperar el dinero. Eso era secundario. Sino esperanza de que finalmente alguien me estaba tomando en serio. Alguien me estaba diciendo que lo que me hicieron estuvo mal. Y que yo tenía derecho a pelear. Esa noche, mientras cenaba con Irene, le conté sobre el abogado. Me alegra que hayas dado ese paso.
Yo también. Pero ¿sabes qué es lo más extraño, Irene? Que ya no estoy haciendo esto por el dinero. Lo estoy haciendo por mí. Para demostrarme a mí misma que valgo algo. Que merezco respeto. Siempre lo has merecido, Ivana. Solo que ahora finalmente lo estás viendo. Esa noche escribí otra frase en un papel y la pegué junto a la primera. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Y por primera vez en mucho tiempo, me la creí. Al sexto día después de cancelar las transferencias, mi celular tenía 45 llamadas perdidas. Todas de Marta. Algunas de Tadeo. Y 3 de números desconocidos que después descubrí que eran amigos de ellos tratando de contactarme. 45 llamadas. Como si la insistencia pudiera obligarme a ceder. Como si el acoso telefónico pudiera quebrar mi determinación. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido de ese departamento hace días. Algo había cambiado dentro de mí. Algo se había endurecido. Y no de manera fría ni cruel, sino de manera necesaria. Como cuando un hueso roto sana más fuerte que antes. Esa mañana, mientras preparaba café con Irene, finalmente tomé el teléfono y escuché uno de los mensajes de voz más recientes. La voz de Marta sonaba diferente. Ya no era rabia. Ya no era exigencia. Era pánico. Mamá, por favor. Nos van a echar mañana. El dueño ya nos notificó. Tadeo perdió su trabajo la semana pasada y yo no gano suficiente. Si no nos ayudas, vamos a terminar en la calle. Con nuestras cosas en la acera. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que tu propia hija sea desalojada? Cerré el mensaje. Irene me miraba desde la mesa. ¿Qué decía? Que los van a desalojar mañana. ¿Y cómo te hace sentir eso? Me quedé pensando. ¿Cómo me hacía sentir? Años atrás, hubiera corrido a salvarlos. Hubiera encontrado la manera de conseguir el dinero. Hubiera vendido lo poco que tenía. Hubiera mendigado si fuera necesario. Pero ahora era diferente. Me hace sentir triste, pero no culpable. Irene asintió con aprobación. Esa es la respuesta correcta. Porque la verdad era clara. Yo no los había puesto en esa situación. Ellos solitos se pusieron ahí. 8 años de vivir por encima de sus posibilidades. 8 años de no ahorrar ni un centavo. 8 años de asumir que mamá siempre estaría ahí para rescatarlos. Y ahora que mamá no estaba, la realidad los golpeaba. Esa tarde recibí otro mensaje. Este era diferente. Era largo. Desesperado. Y por primera vez, Marta usaba palabras que jamás pensé escuchar de ella. Mamá, sé que hemos sido injustos contigo. Sé que te tratamos mal. Sé que cuando perdiste tu casa no estuvimos ahí para ti. Lo siento. De verdad lo siento. Pero por favor, no nos dejes así. Somos tu familia. Soy tu hija. Te prometo que las cosas van a cambiar. Te prometo que vamos a valorarte. Solo ayúdanos esta vez más. Por favor. Leí ese mensaje 3 veces. Busqué sinceridad en cada palabra. Busqué algún indicio de que realmente lo sentía. Pero todo lo que encontré fue manipulación. Palabras calculadas para tocar mi corazón. Para hacerme sentir obligada. Y tal vez hace un mes hubiera funcionado. Pero no ahora. Porque había aprendido algo fundamental. Las disculpas sin cambio real no son disculpas. Son estrategias. Y yo ya estaba cansada de ser parte de su estrategia de supervivencia. No respondí el mensaje. Esa noche, Jaime Duarte me llamó. Había revisado toda la documentación que le había llevado. Estados de cuenta. Capturas de pantalla de mensajes. Todo. Señora Lemos, tengo buenas y malas noticias. Dígame las malas primero. La mala noticia es que legalmente va a ser muy difícil recuperar todo el dinero. Como le dije, no hay contrato. Pero la buena noticia es que tenemos suficiente evidencia para demostrar un patrón de abuso financiero. Mensajes donde ellos le exigían dinero. Transferencias constantes por años. Y lo más importante, tengo los mensajes donde usted les pedía ayuda después del incendio y ellos se negaron. Eso demuestra la naturaleza unilateral de la relación. ¿Y eso qué significa? Significa que podemos presentar una demanda.
Tal vez no recuperemos los $76,000, pero podemos buscar una compensación parcial. Y más importante aún, podemos establecer legalmente que usted no les debe nada, que no tienen derecho a seguir acosándola. Eso último me llamó la atención. ¿Pueden dejar de llamarme? Con una orden de restricción, sí. Si ellos continúan acosándola telefónicamente después de que usted les pida explícitamente que paren, podemos solicitar protección legal. Quiero hacer eso. Quiero que paren. Muy bien. Voy a preparar los documentos. Necesito que usted les mande un mensaje formal. Claro. Directo. Diciéndoles que no quiere que la contacten más. Guarde ese mensaje como evidencia. Y si ellos continúan después de eso, tenemos causa para actuar. Está bien. Lo haré. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Había llegado el momento. El momento de decirles lo que realmente pensaba. Lo que realmente sentía. Sin filtros. Sin miedo. Abrí la conversación con Marta. Mis dedos temblaban sobre las teclas. Pero empecé a escribir. Marta, durante 8 años te mantuve. Pagué tu alquiler, tu comida, tus cuentas, todo. Trabajé hasta que mi cuerpo dolió. Sacrifiqué mi propio bienestar por el tuyo. Cuando perdí mi casa en el incendio, te pedí ayuda. Y tú te reíste. Me dijiste que tu casa no era un refugio. Me trataste como basura. Y ahora que cancelé el dinero, me llamas desesperada. No porque me extrañas. No porque te preocupas por mí, sino porque te hace falta mi dinero. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente valgo para ti. No voy a ayudarte. No voy a mandarte un centavo más. Y no quiero que me vuelvas a llamar. Si sigues contactándome, tomaré medidas legales. Esta conversación termina aquí. Releí el mensaje 5 veces antes de enviarlo. Cada palabra era verdad. Cada palabra dolía. Pero cada palabra era necesaria. Presioné enviar. Y luego bloqueé su número. Bloqueé también el número de Tadeo. Y los números desconocidos que me habían estado llamando. Silencio. Por fin había silencio. Me senté en el jardín de Irene. La noche estaba tranquila. Se escuchaban grillos. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Y yo estaba en paz. Irene salió con 2 tazas de té y se sentó a mi lado. ¿Lo hiciste? Lo hice. ¿Cómo te sientes? Ligera. Como si me hubiera quitado un peso de encima. Porque eso era exactamente lo que había pasado. Durante años había cargado con la responsabilidad de la vida de Marta. Con sus problemas. Con sus decisiones. Con sus fracasos. Y ahora finalmente había soltado esa carga. Ya no era mi responsabilidad. Los siguientes días fueron extraños. Había una calma que no estaba acostumbrada a sentir. Ninguna llamada urgente. Ningún mensaje exigiendo dinero. Ninguna crisis que resolver. Solo días tranquilos en casa de Irene. Por las mañanas ayudaba con las tareas del hogar. Por las tardes leía libros que había querido leer durante años, pero nunca tuve tiempo. Por las noches caminaba por el pueblo y conocía a los vecinos. Gente amable. Gente que me saludaba con calidez. Gente que no me conocía como la mamá de Marta, sino simplemente como Ivana. Y eso se sentía bien. Una tarde, mientras regaba las plantas, una vecina se acercó. Se llamaba María Ortiz. Era una mujer mayor, de unos 80 años, pero con una energía increíble. Tú eres la amiga de Irene, ¿verdad? Sí, soy Ivana. Mucho gusto. He escuchado tu historia. Irene me contó un poco. Espero que no te moleste. No, está bien. María me miró con ojos llenos de comprensión. Sabes, yo también tuve una hija así. Una hija que solo me buscaba cuando necesitaba algo. Me tomó años entender que yo no era su madre. Era su banco. Y cuando finalmente corté el dinero, ella desapareció de mi vida. Eso fue hace 15 años. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que pude haber hecho. ¿Nunca la has vuelto a ver? No, y al principio dolió. Mucho. Pero con el tiempo entendí que yo no perdí una hija. Ella perdió una madre.
Porque las hijas verdaderas no abandonan a sus madres cuando el dinero se acaba. Sus palabras me resonaron profundo. Porque tenía razón. Si Marta desaparecía de mi vida ahora que no había dinero de por medio, entonces nunca hubo una relación real. Solo hubo una transacción. Y yo merecía más que eso. Pasaron 2 semanas desde que envié ese último mensaje a Marta. 2 semanas de silencio absoluto. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. Y ese silencio me decía más que 1000 palabras. Me decía que cuando el dinero se acabó, el interés en mí también se acabó. Exactamente como María había dicho. Durante esas semanas, algo empezó a crecer dentro de mí. No era felicidad todavía. Pero tampoco era tristeza. Era algo intermedio. Era aceptación. Estaba aceptando que la relación con mi hija probablemente nunca sería lo que yo había soñado. Y estaba aprendiendo a vivir con eso. Jaime Duarte me llamó una tarde con noticias. Señora Lemos, presenté la demanda. Marta y Tadeo fueron notificados esta mañana. Tienen 30 días para responder. ¿Y qué cree que va a pasar? Honestamente, creo que van a tratar de negociar. Van a intentar llegar a un acuerdo fuera de la corte. Porque si esto va a juicio, todo va a quedar expuesto. Y dudo que quieran eso. No quiero su dinero, Jaime. Solo quiero que me dejen en paz. Lo entiendo. Pero es importante establecer un precedente. Es importante que quede claro legalmente que usted ya no les debe nada. Que esa etapa de su vida terminó. Tenía razón. No era solo sobre el dinero. Era sobre cerrar un capítulo. Era sobre poner un punto final claro y definitivo. 3 días después, Jaime me llamó otra vez. Esta vez su voz sonaba sorprendida. Señora Lemos, no lo va a creer. Marta quiere hablar. Pidió una reunión. Dice que quiere disculparse personalmente. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí, esa parte que todavía era madre, sintió esperanza. Tal vez había entendido. Tal vez finalmente había reflexionado. Tal vez esto podía arreglarse. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a protegerse, sentía desconfianza. ¿Usted cree que es sincera? No lo sé. Pero creo que debería escucharla. Con una condición. Que la reunión sea en mi oficina. Con mi presencia. Para que haya un testigo neutral. Y para que usted se sienta segura. Está bien. Acepto. La reunión se programó para el viernes siguiente. 5 días de espera. 5 días donde mi mente no paró de darle vueltas al asunto. ¿Qué me diría Marta? ¿Serían disculpas reales o manipulación? ¿Podríamos realmente reconciliarnos? Irene me acompañó durante esos días de ansiedad. Me recordaba constantemente que mantuviera la calma. Que no dejara que mis emociones me nublaran el juicio. Que recordara todo lo que había pasado. Y yo trataba de mantener la cabeza fría. Pero era difícil. Porque al final del día, seguía siendo mi hija. El viernes llegó. Me vestí con cuidado. Un vestido sencillo pero digno. Me peiné. Me miré al espejo. Y me dije a mí misma, pase lo que pase hoy, no voy a dejar que me falten al respeto otra vez. Irene me llevó al despacho de Jaime. Llegamos 10 minutos antes. Jaime me recibió con una sonrisa tranquilizadora. Está todo preparado. Ellos llegarán en cualquier momento. Recuerde, usted no tiene que decir nada que no quiera. No tiene que comprometerse a nada. Esta reunión es solo para escuchar lo que ellos tienen que decir. Gracias, Jaime. Nos sentamos a esperar. Irene me tomó la mano. Y en ese momento, la puerta se abrió. Marta entró primero. Se veía diferente. Más delgada. Ojeras profundas. El cabello sin cuidado. Detrás de ella venía Tadeo. Él también se veía demacrado. Cansado. Me miraron. Yo los miré. Y por un momento nadie dijo nada. Jaime rompió el silencio. Bueno, todos estamos aquí. Marta, dijiste que querías hablar con tu madre. Adelante. Marta se aclaró la garganta. Sus ojos estaban rojos. Como si hubiera llorado. O como si no hubiera dormido en días. Mamá, gracias por aceptar vernos.
Su voz era suave, casi sumisa. Nada que ver con el tono que usaba conmigo antes. Vine porque necesito decirte algo. Necesito que sepas que lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento no haberte ayudado cuando perdiste tu casa. Siento haberme reído. Siento haber dicho esas cosas horribles. Hizo una pausa. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Mamá, estaba equivocada. Estaba completamente equivocada. No valoré todo lo que hiciste por nosotros. No valoré tu sacrificio. Y ahora que todo se derrumbó, entiendo lo que perdimos. No perdimos tu dinero. Te perdimos a ti. Sus palabras sonaban sinceras. Pero yo había aprendido a no confiar solo en palabras. Sigue. Marta respiró profundo. Nos desalojaron, mamá. Perdimos el departamento. Tuvimos que vender casi todo para pagar deudas. Ahora estamos viviendo en un cuarto rentado. Los dos trabajamos en lo que sea para sobrevivir. Y cada día entiendo más lo duro que debió ser para ti trabajar tanto por nosotros. Y lo poco que te dimos a cambio. Tadeo, que hasta ahora había estado callado, también habló. Señora Ivana, yo también quiero disculparme. Fui un aprovechado. Un ingrato. Usted nos ayudó durante años y yo nunca le di las gracias. Nunca la respeté. Y me arrepiento. Los escuché sin interrumpir. Observé sus expresiones. Busqué señales de sinceridad. Y lo que vi fue sufrimiento real. Se veían quebrados. Derrotados. Pero eso no borraba lo que me habían hecho. Cuando terminaron de hablar, hubo silencio. Todos me miraban esperando mi respuesta. Incluso Irene. Incluso Jaime. Respiré profundo. Y hablé. Marta, durante 8 años te di todo lo que tenía. No solo dinero. Te di mi tiempo. Mi energía. Mi amor. Y tú lo tomaste como si fuera tu derecho. Como si yo te debiera algo por ser tu madre. Cuando perdí mi casa y te pedí ayuda, te reíste en mi cara. Me dijiste que tu casa no era un refugio. Y esas palabras me mataron por dentro. Porque en ese momento entendí que yo no era tu madre. Era tu fuente de ingresos. Marta sollozaba. Pero yo continué. Ahora vienes aquí con lágrimas. Con disculpas. Y tal vez son sinceras. Tal vez realmente te arrepientes. Pero ¿sabes qué, Marta? No me alcanza. Porque el arrepentimiento que nace del sufrimiento no es verdadero arrepentimiento. Es solo desesperación. Si ustedes estuvieran bien económicamente en este momento, ¿estarían aquí? ¿Estarían disculpándose? Marta abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Exactamente. No lo sé. Y tú tampoco. Por eso no puedo aceptar tus disculpas. Todavía no. Porque necesito ver cambio real. No palabras bonitas. Cambio. Tadeo se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesita de nosotros, señora Ivana? Díganos qué hacer y lo haremos. Lo miré directamente a los ojos. Lo que necesito es que me dejen vivir en paz. Que no me busquen por dinero nunca más. Que entiendan que esa etapa terminó. Yo ya no soy su salvavidas. Ustedes son adultos. Y es hora de que vivan como adultos. Con sus propias consecuencias. Con sus propias responsabilidades. Marta se limpió las lágrimas. Mamá. Entiendo. Te lo prometo. No vamos a pedirte nada más. Solo queremos que vuelvas a nuestras vidas. Que volvamos a ser familia. Familia. Esa palabra que antes significaba todo para mí ahora sonaba hueca. Marta, la familia no se construye solo con palabras. Se construye con acciones. Con respeto. Con amor real. Y ustedes me demostraron que no tenían nada de eso para darme. Entonces ahora necesito tiempo. Necesito ver que sus acciones respaldan sus palabras. Necesito ver que pueden vivir sin mi dinero y aún así querer tenerme en sus vidas. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El tiempo que sea necesario. Jaime intervino. Creo que este es un buen momento para hablar de los términos legales. Marta, Tadeo, la señora Lemos no va a retirar la demanda todavía. Pero está dispuesta a pausarla por 6 meses. Si durante esos 6 meses ustedes demuestran cambio real,
respeto consistente, y no vuelven a pedirle dinero, entonces podemos hablar de cerrar el caso. ¿Están de acuerdo? Marta y Tadeo se miraron. Luego asintieron. Estamos de acuerdo. Muy bien. Voy a preparar el documento. La reunión terminó poco después. Marta intentó abrazarme antes de irse, pero yo me aparté suavemente. No. Marta. Todavía no. Ella asintió con tristeza y salió con Tadeo. Cuando la puerta se cerró, me quedé sentada procesando todo. Irene me puso una mano en el hombro. Estoy orgullosa de ti. ¿Hice lo correcto? Hiciste lo que tu corazón necesitaba hacer. Y eso siempre es lo correcto. Salí de ese despacho con sentimientos encontrados. Por un lado, había logrado poner límites claros. Había mantenido mi postura. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Pero por otro lado, ver a Marta así, quebrada y arrepentida, me dolió. Porque por más daño que me hubiera hecho, seguía siendo mi hija. Irene y yo caminamos en silencio hacia su casa. Ella respetó mi necesidad de procesar. No me hizo preguntas. No me dio consejos no pedidos. Solo caminó a mi lado. Cuando llegamos, preparó té como siempre hacía en momentos importantes. Nos sentamos en el jardín y finalmente hablé. No sé si estoy siendo demasiado dura. Irene tomó un sorbo de su té antes de responder. Ivana, durante 8 años fuiste demasiado blanda. Dejaste que te pisotearan. Dejaste que te usaran. Dejaste que tu bondad se convirtiera en debilidad. Ahora finalmente estás siendo firme. Y eso no es ser dura. Eso es ser justa. Pero se veía tan destrozada. El sufrimiento a veces es el único maestro que algunas personas entienden. Marta necesitaba tocar fondo para despertar. Y tal vez, solo tal vez, esto sea lo mejor que pudo haberle pasado. Pensé en sus palabras durante toda la noche. Y mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Yo no había causado el sufrimiento de Marta. Ella misma lo causó con sus decisiones, con su irresponsabilidad, con su falta de gratitud. Yo solo había dejado de permitir que me arrastrara con ella. Los días siguientes fueron de ajuste emocional. Había momentos en que me sentía fuerte y segura de mi decisión. Y había momentos en que la duda me carcomía. En esos momentos, releía las frases que había escrito y pegado en mi pared. Merezco más que esto. No necesito permiso para empezar de nuevo. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Y agregué una nueva. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. No estaba buscando venganza. No estaba tratando de destruir a Marta. Solo estaba recuperando mi dignidad. Mi paz. Mi vida. Un mes después de la reunión, recibí un mensaje de Marta. Era breve. Mamá, conseguí un segundo trabajo. Ya no estamos atrasados con el alquiler. Solo quería que lo supieras. No te estoy pidiendo nada. Solo quiero que sepas que estamos tratando. No respondí inmediatamente. Lo dejé ahí. Lo leí varias veces. Busqué indicios de manipulación. Pero solo encontré un reporte simple. Un intento de demostrar que estaba cumpliendo. 2 semanas después, otro mensaje. Mamá, hoy es tu cumpleaños. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo todavía. Pero quería desearte un feliz cumpleaños. Te quiero. Eso me sorprendió. Porque tenía razón. Era mi cumpleaños. Cumplía 71 años. Y lo había olvidado completamente. Había estado tan enfocada en sanar, en reconstruirme, que ni siquiera recordé la fecha. Irene organizó una pequeña celebración. Invitó a María, la vecina que me había contado su historia. Y a Leonice, otra amiga del pueblo que me había caído muy bien. Hicieron pastel. Cantaron las mañanitas. Y por primera vez en años, celebré mi cumpleaños rodeada de gente que realmente me apreciaba. Gente que no quería nada de mí excepto mi compañía. Esa noche, antes de dormir, respondí el mensaje de Marta. Gracias por acordarte. No dije más. Pero fue un paso. Pequeño. Pero un paso al fin. Los meses continuaron pasando. Marta mandaba mensajes ocasionales. Nunca pidiendo nada.
Solo actualizaciones. Que había pagado una deuda. Que Tadeo había encontrado un trabajo mejor. Que estaban ahorrando. Pequeños reportes de su vida. Y yo los leía. Pero no respondía a todos. Solo a algunos. Cuando sentía que era genuino. Cuando sentía que no había agenda oculta. Mientras tanto, mi propia vida empezaba a tomar forma. Jaime me ayudó a conseguir apoyo del gobierno para personas mayores que habían perdido su vivienda en desastres. No era mucho, pero era algo. $200 al mes adicionales a mi pensión. Con el apoyo de Irene, empecé a buscar un lugar propio. No quería ser una carga para ella, aunque ella insistía en que no lo era. Pero yo necesitaba mi propio espacio. Necesitaba reconstruir mi independencia. Encontré un pequeño departamento de un cuarto en el pueblo. Era modesto, muy modesto, pero era mío. El alquiler costaba $350 al mes. Con mi pensión de $900 y los 200 del apoyo gubernamental, podía pagarlo y aún me quedaba dinero para vivir dignamente. El día que firmé el contrato lloré, pero no de tristeza, de alivio, porque después del incendio, después de perderlo todo, después de la humillación en casa de Marta, finalmente tenía un lugar que era mío otra vez. Irene me ayudó a amueblar el departamento. La gente del pueblo donó cosas. Una cama, una mesita, algunas sillas, platos, ollas. Todo usado, pero todo dado con cariño. Y eso valía más que cualquier mueble nuevo. El día que me mudé, Irene, María y Leonice vinieron a ayudarme. Limpiamos juntas. Organizamos juntas. Y cuando terminamos, nos sentamos en el piso porque todavía no tenía suficientes sillas, y brindamos con jugo de naranja. Por los nuevos comienzos, dijo María levantando su vaso. Por los nuevos comienzos, repetimos todas. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propio cuarto, en mi propio departamento. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que estaba en casa. 3 meses después de mudarme, Marta pidió verme otra vez. Esta vez no fue a través de Jaime. Me escribió directamente. Mamá, han pasado 4 meses desde nuestra última reunión. Sé que dijiste que necesitabas tiempo. Y lo he respetado. Pero me gustaría verte. Si tú quieres. Sin presiones. Sin expectativas. Solo quiero verte. Lo pensé durante días. Hablé con Irene. Hablé con Jaime. Y finalmente decidí que sí. Que la vería. Pero en mis términos. Le respondí. Está bien. Puedes venir a mi departamento el domingo. A las 3 de la tarde. Solo tú. No Tadeo todavía. Ella aceptó inmediatamente. El domingo llegó. Limpié mi pequeño departamento. Preparé café. Y esperé. Mi corazón latía rápido. Nerviosa. Ansiosa. Con miedo de que esto fuera un error. A las 3 en punto tocaron la puerta. Abrí. Y ahí estaba Marta. Se veía mejor que la última vez. Más descansada. Pero todavía llevaba en los ojos las marcas de lo que había pasado. Hola. Mamá. Hola. Marta. Pasa. Entró lentamente. Miró alrededor. Vio mi departamento pequeño. Los muebles donados. La sencillez de todo. Es lindo, mamá. Es suficiente. Nos sentamos. Serví café. Y por un momento solo hubo silencio incómodo. Finalmente, Marta habló. Mamá, vine porque quiero que sepas que he estado pensando mucho. Sobre todo. Sobre cómo te traté. Sobre lo que perdí. Y entiendo ahora que no solo perdí tu dinero. Perdí algo mucho más valioso. Perdí tu confianza. Tu respeto. Y tal vez tu amor. Mi amor nunca se perdió, Marta. Se lastimó. Se enterró bajo mucho dolor. Pero nunca se perdió. Lágrimas empezaron a caer por su rostro. ¿Crees que algún día podamos arreglar esto? ¿Crees que algún día puedas perdonarme? La miré fijamente. Y le di la respuesta más honesta que podía dar. No lo sé, Marta. El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana. Se construye. Con tiempo. Con acciones consistentes.
con cambio real. Has dado algunos pasos. Pero todavía es muy pronto. Entiendo. Pero quiero que sepas que no voy a rendirme. Voy a seguir demostrándote que cambié. Aunque me tome años. Eso es lo que necesito escuchar. No promesas vacías, sino compromiso real. Nos quedamos hablando por 2 horas. Fue incómodo a veces, doloroso otras, pero fue honesto. Le conté cómo me había sentido durante esos 8 años. Y ella escuchó sin defenderse, sin justificarse. Solo escuchó. Cuando se fue, me dio un abrazo tímido. Y esta vez yo no me aparté. Fue un abrazo breve, frágil, como algo que se está reconstruyendo después de estar roto. Pero fue un inicio. Pasaron 6 meses desde aquella primera visita de Marta a mi departamento. 6 meses donde poco a poco, con pasos pequeños y cuidadosos, empezamos a reconstruir algo. No era la relación que teníamos antes. Esa relación estaba muerta y enterrada. Esto era algo nuevo, algo diferente, algo más honesto. Marta venía a visitarme cada 2 semanas. Siempre traía algo pequeño. Una bolsa de pan. Unas flores del mercado. Nunca cosas caras. Pero cosas que mostraban que pensaba en mí. Y yo lo apreciaba porque no era el gesto en sí. Era la intención detrás. En una de esas visitas me contó que ella y Tadeo habían empezado terapia de pareja. Que estaban trabajando en sus problemas. En su relación con el dinero. En sus patrones de comportamiento. También me dijo que Tadeo quería disculparse conmigo personalmente. Pero que entendía si yo no estaba lista. Todavía no, le dije. Y ella lo aceptó sin presionar. Durante esos meses, mi vida siguió transformándose. Conseguí un pequeño trabajo limpiando la biblioteca del pueblo 2 veces por semana. No era mucho. $50 semanales. Pero me mantenía activa. Me daba propósito. Y me permitía ahorrar un poco cada mes. Por primera vez en años, tenía ahorros. No mucho. $200 guardados en una lata de café en mi cocina. Pero eran míos. Nadie me los pedía. Nadie los necesitaba más que yo. Y eso se sentía como libertad. Irene seguía siendo mi ancla. Mi confidente. Mi hermana del alma. Cenábamos juntas al menos 3 veces por semana. Y en esas cenas hablábamos de todo. De la vida. De nuestros sueños. De nuestros arrepentimientos. Una noche le dije algo que había estado pensando. Irene, creo que necesitaba que todo esto pasara. ¿Por qué dices eso? Porque si no hubiera perdido mi casa. Si Marta no me hubiera rechazado. Si no hubiera tocado fondo. Nunca habría encontrado mi fuerza. Nunca habría aprendido a ponerme primero. Nunca habría entendido mi propio valor. Irene sonrió con esa sonrisa sabia que solo dan los años. A veces las peores cosas que nos pasan son las que más nos enseñan. Tenía razón. Este año había sido el más doloroso de mi vida. Pero también el más transformador. El día que se cumplieron exactamente 6 meses desde la reunión en el despacho de Jaime, él me llamó. Señora Ivana, el plazo se cumplió. Necesitamos decidir qué hacer con la demanda. ¿Quiere continuar o quiere cerrar el caso? Lo pensé cuidadosamente. Marta había cumplido. No me había pedido dinero ni una sola vez. Había trabajado. Había cambiado. Había mostrado con acciones, no solo con palabras. Quiero cerrar el caso, Jaime. ¿Estás segura? Estoy segura. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque ya no necesito que un juez me diga que tenía razón. Yo sé que tenía razón. Y eso me basta. Muy bien. Voy a procesar el cierre. Y señora Ivana, quiero que sepa que estoy orgulloso de usted. Ha manejado esto con una dignidad admirable. Gracias, Jaime, por todo. Cuando le dije a Marta que había cerrado el caso, lloró. No de alivio, sino de gratitud. Gracias, mamá. Te prometo que no vas a arrepentirte. Ya veremos, le dije, porque había aprendido a no aferrarme a promesas, solo a observar acciones. El tiempo siguió pasando. Mi vida se volvió una rutina tranquila. Trabajo en la biblioteca.
visitas de Marta, cenas con Irene, caminatas por el pueblo, libros en las noches, paz. Una tarde, casi un año después del incendio, estaba regando las plantas en mi pequeño balcón cuando tuve una revelación. Me di cuenta de que ya no pensaba en Marta todos los días. Ya no me despertaba con ansiedad preguntándome qué necesitaría de mí. Ya no definía mi valor por lo que podía dar a los demás. Había recuperado mi vida, mi identidad, mi paz interior. Esa noche escribí una última frase en un papel y la pegué junto a las demás. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Y yo me había levantado. Marta y yo nunca volvimos a tener la relación de antes. Pero construimos algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo. En límites saludables. En amor real en lugar de obligación. Ella aprendió a vivir sin depender de mí. Y yo aprendí a vivir sin cargar con ella. Un día, casi 2 años después de todo, Marta vino con una noticia. Ella y Tadeo habían ahorrado suficiente para dar el enganche de una casa pequeña. Una casa de verdad. Propia. Mamá, queremos que vengas a verla. Fui. Y era pequeña. Sencilla. Pero era de ellos. Pagada con su esfuerzo. Con su trabajo. Estoy orgullosa de ti, le dije. Y lo decía en serio. Mientras recorríamos la casa, Marta me llevó a una habitación pequeña al fondo. Mamá, esta habitación es para ti. Para cuando quieras visitarnos. Para cuando quieras quedarte. Sin condiciones. Sin expectativas. Solo porque eres mi mamá y te quiero. Miré la habitación. Tenía una cama. Una mesita. Una ventana con luz natural. Y en la pared había un cuadro. Me acerqué a verlo. Era mi dibujo. El que ella me había hecho cuando tenía 6 años. El que decía mi mamá es la más linda del mundo. El que yo creí perdido en el incendio. ¿Cómo lo conseguiste? Lo tenía guardado en una caja en mi departamento desde hace años. Cuando supe que tu casa se quemó, lo busqué. Quería dártelo. Pero en ese momento era tan egoísta que ni siquiera se me ocurrió. Lo encontré hace unos meses limpiando. Y supe que tenía que estar aquí. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No de tristeza, sino de algo mucho más profundo. De sanación. Abracé a mi hija. Y esta vez fue diferente. No era el abrazo desesperado de alguien que busca algo. Era el abrazo genuino de 2 personas que se habían perdido y se habían encontrado otra vez. No me mudé a esa habitación. Mi pequeño departamento seguía siendo mi hogar. Mi refugio. Mi espacio. Pero visitaba a Marta de vez en cuando. Y ella me visitaba a mí. Y así funcionaba. Aprendimos a querernos desde la distancia saludable. Desde el respeto. Desde la honestidad. Ahora tengo 72 años. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos están más arrugadas. Mi espalda duele algunas mañanas. Pero mi espíritu está más fuerte que nunca. Sigo trabajando en la biblioteca. Sigo cenando con Irene. Sigo caminando por el pueblo. Sigo leyendo. Sigo viviendo. Y cuando miro hacia atrás, a todo lo que pasó, ya no siento rabia. No siento rencor. Solo siento agradecimiento. Agradecimiento porque el fuego que destruyó mi casa no destruyó mi espíritu. Agradecimiento porque el rechazo de mi hija me enseñó mi propio valor. Agradecimiento porque tocar fondo me enseñó que podía levantarme. A veces María, la vecina, me pregunta si me arrepiento de haber cortado el dinero a Marta. Si me arrepiento de haber sido tan dura. Y siempre le digo lo mismo. No me arrepiento. Porque si no lo hubiera hecho, seguiría siendo invisible en mi propia vida. Seguiría siendo un cheque en lugar de una persona. Seguiría muriendo lentamente mientras pretendía estar viva. Y yo elegí vivir. Las mujeres de mi generación fuimos criadas para dar. Para sacrificarnos. Para ponernos al final de la fila siempre. Y eso está bien hasta cierto punto. Pero cuando dar se convierte en perder tu dignidad, cuando sacrificarse se convierte en desaparecer, entonces es momento de parar. Es momento de decir basta. Es momento de recordar que tú también importas. Hay días difíciles todavía.
Días donde extraño la idea de lo que pudo haber sido. Días donde me pregunto si fui demasiado dura o no lo suficientemente compasiva. Pero luego me miro al espejo. Veo a la mujer que soy ahora. Veo mi fuerza. Veo mi dignidad recuperada. Veo mi paz. Y sé que tomé las decisiones correctas. Esta es mi historia. La historia de una mujer que lo perdió todo y se encontró a sí misma en el proceso. La historia de una madre que tuvo que soltar a su hija para que ambas pudieran crecer. La historia de 70 años de dar y 2 años de aprender a recibir. Y si hay algo que quiero que alguien aprenda de mi historia es esto. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca eres demasiado vieja para poner límites. Nunca estás demasiado rota para sanar. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Es tu capacidad de decir no cuando todo en ti quiere decir sí. Es tu capacidad de elegirte a ti misma incluso cuando eso significa decepcionar a otros. Y yo me elegí. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Hoy vivo en mi pequeño departamento. Con mis plantas en el balcón. Con mis libros en la mesita. Con mi paz en el corazón. Y soy libre. Finalmente, después de 72 años, soy libre.